Decíamos, ayer dábamos cuenta de un dato importante con respecto al cierre de pequeñas y medianas empresas en la República Argentina, que había sido de aproximadamente 2.000 en el 2016 y de 2.000 en el 2017, en la diferencia entre las que abrieron y las que cerraron. En total suman más de 4.000 pequeñas y medianas empresas que impactan muchísimo en el mercado de trabajo. Por eso estamos hablando con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, un territorio PYME por excelencia, para saber cómo estamos en ese sentido. ¿Cómo estás, Julio? Gracias por venir. Hola, Julio. El licenciado Julio Genesini, y bueno, que estuvieron hace poquito reunidos en la multisectorial del empleo, justamente preocupados por esto. Sí, bueno, hay una mesa multisectorial de defensa del empleo que está por ley, que bueno, el gobernador convocó precisamente porque acá hubo todo un cambio en la tendencia económica que todavía, bueno, sigue en esa turbulencia y se ha generado preocupación. Tanto el propio gobierno nacional nos habla que tenemos una segunda mitad del año recesiva. O sea, no hay un panorama como propicio para la creación de puestos de trabajo, si bien veníamos en el primer trimestre del año pasado con una tendencia positiva, si se quiere, por el empuje de la obra pública, que hizo crecer mucho el empleo en la construcción y que traccionó algunos sectores. Bueno, en esta reunión precisamente se reflejó este nuevo escenario, que se genera incertidumbre en relación al funcionamiento de la economía, obviamente el tema cambiario, pero se habla mucho del dólar, pero realmente hay cuestiones que trastocan el funcionamiento de la economía, como son las tasas, la dificultad para el financiamiento, la caída del consumo, obviamente la dificultad para financiarse el consumo, y eso ha generado un parate bastante abrupto. Y bueno, el compromiso un poco es seguir la evolución de todo esto en conjunto. Y en materia de pymes y pequeñas y medianas empresas, bueno, en general se venían manteniendo. Nosotros sí ya detectábamos el año pasado lo que son las microempresas, menos de 5 trabajadores sí se daban registros de bajas en cuanto al número, la cantidad, hacíamos un seguimiento por sector. Los otros, en general, las pequeñas y medianas empresas, bueno, se mantenían y absorbían un poco el empleo. Así que estamos en un escenario que un poco el compromiso es seguirlo de cerca. El Estado provincial, y lo planteó el gobernador, va a sostener su obra pública. No va a haber ajuste en tanto lo que está presupuestado se va a llevar adelante, y eso es una cuestión importante. Seguiremos en contacto con los sectores de la producción y el trabajo. Estamos teniendo los ciertos reclamos, si se quiere, preocupación o reuniones, y sobre todo la ministra de Producción también está muy activa con ese tema de las empresas, fundamentalmente las pequeñas, donde plantean que tienen dificultades. Bueno, como decía, hay una caída de la demanda y bueno, y tienen dificultades cuando se tienen que financiar, no consiguen, y si consiguen a tasas mucho más altas de casi 50% que está. Así que un poco el compromiso es trabajar en conjunto, y también que el gobierno nacional obviamente tiene que acertar de alguna forma a poner el funcionamiento de la economía en parámetros razonables. Ahora leía hoy que el presidente estuvo con CAME y bueno... Claro, hizo algunos anuncios, eso te algunos anuncios, veremos, bueno, cómo se concretan, algún financiamiento más razonable, alentar el consumo, bueno, 29%, veremos. 29% anual desde el Banco Nación para pymes, justamente. Y bueno, dentro de este contexto son tasas, siguen siendo altas, sí, pero claro, bueno... claro, sí, para cualquier economía esto es altísimo. altísimo. Estamos hablando de 50, 29, sí, con una pero claro que es altísima. Así que un poco, bueno... Y eso condena a las más chicas. Vos te referías a las que tienen menos de 5 empleados, donde ahí se da alguna purga de puestos laborales. Es decir, el que tiene menos espalda para soportar, acá está cayendo. Porque obviamente viven un poco, bueno, de lo que van vendiendo, produciendo en el mes, y cuando tienen algún bache, vía, bueno, descontar algún documento, un cheque diferido, se financian. Ahora, ¿qué rubros son esas empresas menores de 5 empleados o menores de 10 empleados? Porque en parte nos va a brindar la radiografía de la provincia de Santa Fe. No, bueno, eso en general se dan, hay talleres, bueno, también se dan el comercio. Sí.
Y luego tenemos en este contexto lo que sí estamos detectando, bueno, problemas específicos en ciertos sectores, la línea blanca, hemos mantenido reuniones, algunas alternativas estamos buscando, pueden ver alguna suspensión, alguna cuestión, pero siempre buscando mantener los puestos de trabajo, donde allí se combina, bueno, la poca venta, el tema de los productos importados, bueno, las dificultades también, algunos componentes nos importan y con el tema del tipo de cambio también es difícil, bueno, maquinarias agrícolas, los tradicionales que vienen con problemas, muebles, calzados, claro. Y también hay una cuestión que es extra, que es el efecto de la sequía, que allí también, bueno, hay preocupación por todo el sector de, bueno, la industria aceitera, porque agosto, septiembre, hay dificultades en cuanto a la existencia de granos, y bueno, allí también vamos a trabajar en esta reunión de la multisectorial. Bueno, el gremio aceitero hizo este planteo, así que bueno, lo que es cierto que en toda esta situación entendemos que, bueno, como es difícil, un escenario de creación de puestos de trabajo, pero sí tenemos que defender hasta que reaccione la economía lo que tenemos. Claro. Y hacia allí ponerle todo el esfuerzo y el compromiso. Bueno, por un lado va a estar la acción del Estado y otra parte también vamos a tener que apelar a la responsabilidad social empresaria de aquellas empresas de mayor envergadura, como digo, de este sector, digamos, de la industria aceitera, que bueno, es pujante, bueno, que de alguna forma absorban esta situación hasta que la cuestión ya empiece a funcionar bueno, con mayor volumen y que mantengamos los puestos de trabajo. En Santa Fe siempre hemos logrado ir sorteando las coyunturas, obviamente estamos en un panorama abierto, no sabemos bien las implicancias, pero bueno, todos los dispositivos y en la responsabilidad de los distintos actores, los sindicatos también hacen un aporte muy importante en todo esto, aspiramos, bueno, a contener el trabajo, ¿no? El otro día estuvo acá sentado Saglione, el ministro de Economía, y nos decía, nosotros nos agarra bien parados, ¿no? Como que Santa Fe estaba de alguna manera con un déficit, en realidad el año pasado tuvieron superávit, dijo Saglione, por lo tanto estaba más o menos bien parada para soportar el chubasco, digamos, que se está registrando y que se viene. Pero recién escuchábamos en el noticiero que daban cuenta de que desde el año pasado a hubo una diferencia del 30% más de cheques rechazados, escandaloso, un número, no retuve el número, pero eran miles de millones de cheques rechazados, que es un dato escandaloso en la República Argentina y que tiene directa vinculación con esta falta de financiamiento de las pymes, ¿no? Exactamente, eso es lo que hablábamos recién, se va cortando la cadena de pago. El nuevo ministro de Producción, bueno, antes Sica, plantea que de alguna forma intentará arbitrar un mecanismo para tratar de evitar precisamente que se produzca este hecho, porque allí sí se genera un efecto en cadena y ya la situación en ciertos sectores es bastante difícil de manejar. El otro día también estuvo acá, ayer o anteayer, estuvo Federico Angelini, el diputado. Anteayer. Y bueno, si bien admitía que se viene una época recesiva, él rescataba que había habido un aumento del empleo el año pasado, de alrededor del 5%, y que cuando le apuntamos el tema de las importaciones y de la falta de creación de puestos de trabajo en la industria, justamente vinculados con el tema de importaciones, decía, en el 2011 se importó más que ahora. Claro, pero nosotros le preguntábamos cuánto se exportó en el 2011, porque en el 2011 se importaba más, se producía más y se exportaba más. Pero ahora se importa mucho y no se exporta, y la exportación está directamente vinculada al campo, que no es justamente un aliciente para las industrias, ¿no, Genesino? Y sí, nosotros, bueno, se ha hecho todo un monitoreo, efectivamente, por distintos motivos, bueno, de hecho algunas restricciones que había, bueno, en relación al dólar, ha permitido el incremento de la exportación, también un dólar barato favorece la importación, algunas barreras paralancerarias que había, bueno, fueron por ahí dejadas de lado y eso favoreció la importación. Bueno, ahora hay un escenario de una devaluación que obviamente va a impactar bueno, negativamente en la gente, en los bolsillos fundamentalmente, porque lesiona el poder adquisitivo, pero lo cierto es que en teoría debería disminuir la importación, digamos, pero es cierto que hubo. Por ahí habría que comparar, pero bueno, creo que no podemos vivir eternamente haciendo comparaciones. Lo cierto es que nosotros venimos con una economía de hace
varios años que tiene problemas. Si tenemos inflación alta, las tasas, bueno, varían. Por ahí hay problemas externos por la falta precisamente de dólares, pero bueno, terminamos llegando a una situación donde, bueno, en general es cierto, faltan dólares, lo que nos plantean precisamente los industriales, que son los más afectados en esta situación. Bueno, como necesitamos dólares para importar, para producir, tenemos que competir con, bueno, grandes jugadores, si se quiere, el mercado, que mantienen el dólar en permanente fluctuación, digamos, y bueno, no le dan también certeza en los precios. Así que se ha generado un escenario que creo que es necesario revertirlo, proteger la industria nacional. Y bueno, acá en Santa Fe eso es muy importante, porque nosotros tenemos que recordar que casi un cuarto del empleo registrado en Santa Fe es la industria. Esto es muy importante, nosotros no podemos prescindir de eso. Esperemos que se puedan dar, digamos, un escenario en ese sentido que favorezca el desarrollo y el crecimiento industrial. En la provincia permanentemente, bueno, vamos a apostar generando condiciones para la inversión, pero también esto vale decir, y lo decíamos algunas veces que estuvimos acá, porque bueno, veníamos con algunos problemas, 2016, 2017, efectivamente acá en Santa Fe creció, no los guarismos que decía usted 5 puntos, pero creció un poco más de 1 punto el empleo, y bueno, tampoco creció a 5 puntos a nivel nacional, esta es la verdad, pero en Santa Fe nosotros un poco nos distinguíamos porque veníamos con una tendencia al crecimiento. Ahora, bueno, tenemos este escenario. Lo cierto que tenemos que hacer esfuerzos, como lo venimos haciendo, de contención del trabajo, generando inversión pública, y eso un poco tracciona la economía. Pero en definitiva lo que define la suerte de la economía y el trabajo es la política macroeconómica a nivel nacional, y creo que ya estamos en un punto donde realmente, de alguna forma, bueno, hay que exigir o hacer los planteos entre todos los actores, y que evidentemente se contemple que la economía funcione sobre parámetros razonables, ¿no es cierto? Gracias. Gracias, Julio.